La evolución de la tecnología en los videojuegos ha sido un proceso fascinante y constante a lo largo de las décadas. Desde los primeros días de los videojuegos hasta la actualidad, se han producido significativos avances en hardware, gráficos, sonido, jugabilidad y experiencias en línea. Aquí hay una breve visión general de la evolución de la tecnología en los videojuegos. 1. Década de 1970, inicios y consolas arcade. Los primeros videojuegos eran simples y se encontraban en máquinas arcade. Pong 1972 de Atari marcó el comienzo de los juegos electrónicos comerciales. 2. Década de 1980, la era de las consolas. Aparecen las primeras consolas domésticas como el Atari 2600 y el Nintendo Entertainment System (NES). Gráficos de 8 bits y sonidos simples eran comunes. 3. Década de 1990, avances tecnológicos. La Super Nintendo SNES y la Sega Genesis introducen gráficos de 16 bits. Aparición de los primeros juegos en 3D con títulos como Wolfenstein 3D y Doom. La PlayStation de Sony y la Nintendo 64 presentan la era de los gráficos 3D. 4. Década de 2000, nuevas plataformas y gráficos 3D mejorados. Aumento en el rendimiento de las tarjetas gráficas en PC. Aparecen consolas de generación próxima como la Xbox, PlayStation 2 y la Nintendo GameCube. Se popularizan los juegos en línea y la conectividad en rojo. 5. Década de 2010, HD, realidad virtual y juegos en el nube. Auge de las consolas de octava generación, Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Los juegos en alta definición HD se vuelven estándar. La realidad virtual VR experimenta un resurgimiento con dispositivos como Oculus Rift y PlayStation VR. Aumento de los servicios de juegos en la nube como Google Stadia y Xbox Cloud Gaming. 6. Década de 2020, 5G, Ray Tracing y nuevas experiencias. La introducción de la PlayStation 5 y la Xbox Series X/S con capacidades de gráficos avanzadas, incluyendo rastreo de rayos. Desarrollo de juegos más inmersivos y realistas. Integración de tecnologías como 5G para mejorar la conectividad en juegos en línea y servicios en la nube. Alcalde en la accesibilidad y la inclusión en los videojuegos. La evolución tecnológica en los videojuegos sigue en curso con desarrollos continuos en áreas como inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, gráficos ray tracing, resolución, 8K y más. Estos avances contribuyen a crear experiencias de juego más envolventes y realistas para los jugadores. La evolución de la tecnología en los videojuegos ha sido un proceso fascinante y constante a lo largo de las décadas. Desde los primeros días de los videojuegos hasta la actualidad, se han producido significativos avances en hardware, gráficos, sonido, jugabilidad y experiencias en línea. Aquí hay una breve visión general de la evolución de la tecnología en los videojuegos. 1. Década de 1970, inicios y consolas arcade. Los primeros videojuegos eran simples y se encontraban en máquinas arcade. Pong 1972 de Atari marcó el comienzo de los juegos electrónicos comerciales. 2. Década de 1980, la era de las consolas. Aparecen las primeras consolas domésticas como el Atari 2600 y el Nintendo Entertainment System (NES). Gráficos de 8 bits y sonidos simples eran comunes. 3. Década de 1990, avances tecnológicos. La Super Nintendo SNES y la Sega Genesis introducen gráficos de 16 bits. Aparición de los primeros juegos en 3D con títulos como Wolfenstein 3D y Doom. La PlayStation de Sony y la Nintendo 64 presentan la era de los gráficos 3D. 4. Década de 2000, nuevas plataformas y gráficos 3D mejorados. Aumento en el rendimiento de las tarjetas gráficas en PC. Aparecen consolas de generación próxima como la Xbox, PlayStation 2 y la Nintendo GameCube. Se popularizan los juegos en línea y la conectividad en rojo. 5. Década de 2010, HD, realidad virtual y juegos en el nube. Auge de las consolas de octava generación, Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Los juegos en alta definición HD se vuelven estándar. La realidad virtual VR experimenta un resurgimiento con dispositivos, la introducción de la PlayStation 5 y la Xbox Series X/S con capacidades de gráficos avanzadas, incluyendo rastreo de rayos. Desarrollo de juegos más inmersivos y realistas.
Integración de tecnologías como 5G para mejorar la conectividad en juegos en línea y servicios en la nube. Alcalde en la accesibilidad y la inclusión en los videojuegos. La evolución tecnológica en los videojuegos sigue en curso con desarrollos continuos en áreas como inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, gráficos ray tracing resolución, 8K y más. Estos avances contribuyen a crear experiencias de juego más envolventes y realistas para los jugadores.